El siguiente espacio tiene clasificación O, opinión. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso con nuestro espacio de opinión. Johnson y amigos oyentes, está con nosotros ya a través de la línea telefónica la economista María Elsa Viteris. Un gusto saludarla, economista. Buenos días. Bienvenida a este espacio de noticias de Flama Plus. Los ciudadanos de Santo Domingo, de los Áchilas, también están predispuestos para escucharle, para dialogar con usted, sobre todo hacer un análisis sobre los acuerdos que el Fondo Monetario Internacional establece para un desembolso de 6.500 millones de dólares como crédito a nuestro país, Ecuador. Bueno, buenos días a toda la ciudadanía del Ecuador, en especial a la de Santo Domingo de los Áchilas y por supuesto a quienes están detrás de los micrófonos en esta radio emisora, ¿sí? Uh-huh. Economista, queremos iniciar esta entrevista preguntándole qué es lo que significa para el país este acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional para desembolsar los 6.500 millones de dólares a Ecuador. A ver, yo creo que está claro para la ciudadanía que desde hace mucho tiempo perdimos lo que era un plan de desarrollo, un plan económico nacional. Y lo que fue que adoptamos una planificación y un proyecto y un plan originado en los técnicos del Fondo Monetario Internacional principalmente, pero con todos los equipos nacionales que apoyan esta postura. De hecho, el propio ministro Pozo ha sido uno de los que en su calidad de analista y de técnico ha apoyado toda la gestión desde que Richard Martínez asumió el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces no nos debemos sorprender las declaraciones del propio ministro Pozo, que dice que no solamente este programa tiene que ser continuado, sino que más bien tiene que ser profundizado. Y un problema o una situación más alarmante aún, que declara tajantemente y libremente que él no va a sacrificar ni uno solo de los elementos del programa o de las acciones que constan en dicho programa. Es decir, seguimos con la tónica la misma, absolutamente la misma, y peor aún, según se señala, con profundización, de que si la gente muere en el país no importa, el principal objetivo es mantener el programa, es decir, mantener a rajatabla lo que indica el Fondo Monetario Internacional a través de su programa y de su acuerdo. Hay que recordar también adicionalmente, si ustedes hacen una mirada retrospectiva, que antes o para lograr este acuerdo de facilidad, primero tuvimos que llegar a un acuerdo con los tenedores a través de la reestructuración. Tuvimos que portarnos bien como piensan ellos, adoptando la mayor cantidad de opciones y cumpliendo lo que más se haya podido de la primera carta de intención. Y evidentemente lo que nos toca ahora, como dice y como anuncia el ministro Pozo, es que esto no es cuestión de que ya llegamos a la meta, no. Esto es cuestión de seguir con el programa, cumpliendo, y no solamente, cumplirlo cuando buenamente ellos consideran que se pueda, sino que hay fechas específicas en las cuales se tiene que haber cumplido para que los siguientes desembolsos lleguen. Uh-huh. Otros temas importantes es que entendamos que esto no es un apoyo sin costo, no señor, esto es un endeudamiento, esto es un préstamo, y eso significa aumentar esa condición de dominación que a través del instrumento de deuda externa ha sido la privilegiada o la más ignorada por parte del Fondo Monetario Internacional, porque de esa manera evidentemente siempre nos tienen entre la espada y la pared. ¿Para qué? Para imponer los programas de política económica en los países. Uh-huh. Ahora, economista, dentro de estos acuerdos o condiciones del FMI está el aumento de 3 puntos porcentuales en la tasa del IVA, es decir, del 12% que tenemos actualmente pasaría al 15%. También se habla de una reducción de las exenciones del IVA para las universidades, eliminar la devolución del IVA a las personas adultos mayores, el impuesto sobre el consumo de gasolina, ampliar la base del impuesto a las telecomunicaciones, introducción de un impuesto
impuesto medioambiental sobre las emisiones del CO2, incluir 13º, 3º y 4º sueldo en la renta. Son realmente acuerdos, condicionamientos muy fuertes que afectarían el bolsillo de los ecuatorianos. Sí, es una bomba realmente, y por eso es que el ministro bien lo menciona, la profundización. Recordemos que durante toda la pandemia se utilizó la pandemia para ir avanzando en todos los requerimientos las premisas que necesita esta restauración del modelo neoliberal. De hecho, esta realmente hace énfasis este acuerdo en toda una reestructuración o un nuevo programa tributario. Lo sorprendente o una redefinición de todo el programa tributario. Lo sorprendente realmente es que un gobierno que tiene apenas 8 meses, casi menos de 8 meses, tal vez 7, alrededor de 7 meses, realmente asuma la responsabilidad de un acuerdo de esta naturaleza que compromete a los gobiernos futuros. Pero lo sorprendente es que el ministro Pozo, por ejemplo, da una actitud y da una posición de como estar seguros de que las cosas van a seguir así y que las decisiones son las mismas que ellos están programando. De hecho, es preocupante que en una declaración que dio, dijo que esto era coordinado con otros 2 programas más, que es el programa que tiene que ver con el aspecto laboral o la reforma o nueva reforma del sector laboral, y suma algo que es algo que viene latente y que está como palpitando, que es la reestructuración del Seguro Social ecuatoriano, que si bien evidentemente todo el proceso previsional es importantísimo para los ecuatorianos y efectivamente necesitamos un modelo que sea eficiente y eficaz. Realmente lo preocupante es que se siga exactamente la misma línea que se ha tomado en otros temas importantes, como por ejemplo el tema laboral, que ya vimos que con la ley humanitaria lo que se hizo fue precarizar y destruir todo lo que se había logrado hasta el momento. Fíjese usted lo que estamos viviendo en este momento, precisamente con las explicaciones de un ministro de Energía, en donde nos quiere hacer convencer o nos quiere convencer y decir que es mejor que esta liberalización de las importaciones y por lo tanto la liberalización de los precios del combustible es bueno para el pueblo ecuatoriano. Acabo de escucharlo en una entrevista en donde nos quiere convencer que es bueno el hecho de que fluctúen los precios en el mercado de todo lo que son los combustibles y que además queda libre la posibilidad de que en nuestros nuevos productos, digámoslo así lo plantea él, exista la posibilidad de cargar impuestos a través de estas importaciones, ¿no? Y simple y sencillamente la explicación es que hay que quitarle el monopolio al Estado, como que si el Estado ganara en sí mismo algo, protegiendo o tomando estas acciones para proteger al bienestar común. Lo que debe entenderse es que el Estado sí es la voz de la sociedad en conjunto. Entonces, realmente sí, es una bomba de tiempo y claramente se dibujan aspectos de trasladar ha sido agravada por el mal manejo de la pandemia, y que no solamente hay que entender que es producto de la crisis, lo dijimos durante mucho tiempo antes de toda esta pandemia, que ya el problema del Ecuador venía siendo el arrastre de casi 3 años, o mejor dicho en ese entonces de 3 años, de una política económica completamente focalizada al privilegio de unos pocos sectores o de unos pocos agentes económicos en el Ecuador. Entonces esto, cuidado, estamos volviendo a caer en el error de ver que esto es una culpa de la pandemia. No, sí, se ha agravado, pero por un mal manejo, pero hay que entender que esto es producto de la toma de decisiones de una lógica económica en donde se privilegia a unos pocos grupos y a costa de toda la miseria, la pobreza y la muerte, en este caso de los ecuatorianos. Economista, al inicio de esta entrevista usted lo manifestó de manera categórica de que obviamente esto no es un obsequio, no es un regalo, sino que es un crédito. Muy bien expresado, muy bien dicho. La pregunta es, ¿cree usted, economista, de que
es conveniente un crédito de esta naturaleza cuando está por concluir esta administración, la administración del presidente Moreno? Le escuchamos. Sí, mire, en todo caso aquí también se nos quiere meter en un falso dilema, digamos así, de que supuestamente son créditos baratos, de que necesitamos los recursos y de que entonces pues se ha hecho una buena elección. En primer lugar, sí, efectivamente el Ecuador necesita el apoyo internacional en términos de ese ahorro y esos recursos frescos. Eso es innegable, pero lo que hay que cuestionar es la forma y el cómo se ha obtenido. En primer lugar, usted tiene razón, a mí me parece que es totalmente fuera de lugar que un gobierno que apenas tiene poco tiempo, no digamos que adicionalmente, mejor dicho, deberíamos de sumar que es un gobierno con casi nulo apoyo de la población ecuatoriana, y entonces eso aún eso debería de significar la vergüenza, digamos así, de saber que si no tengo el apoyo popular, mal puedo comprometerlo no por los últimos 7 meses que me faltan, sino que lo estoy comprometiendo por décadas. Entonces eso evidentemente es altamente cuestionable, pero más aún, lo que es cuestionable son el razonamiento que se hace en la elección de a quién o con quién me endeudo o con quién amarro la vida durante décadas probablemente. Sí, porque continuaremos endeudados, ¿verdad, economista? Claro, ese es el punto. Pero el tema es que nos quieren dorar la píldora diciendo que los costos financieros son menores. Sí, los costos financieros son menores, pero los costos derivados de esta imposición, porque no es como ellos dicen, el Fondo Monetario Internacional sugiere. No, señores. El Fondo Monetario Internacional no sugiere. El Fondo Monetario Internacional impone. Entonces, ¿qué pasa? Nos están imponiendo situaciones cuyos resultados son gravísimos para el bienestar ecuatoriano, pues los costos son altísimos, o no es un costo el hecho de que hayamos sumado 1 millón de desempleados más. Situación que desconoce a fondo el país sobre lo que impone el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Exactamente. Entonces el problema es el que cuando se hacen los análisis uno tiene que ver realmente cuál es el resultado final y cuál es el costo final para el país, ¿no? Y entonces evidentemente estamos atados de pies y manos en el sentido de que esto está clarísimo que la voluntad política no es hacia el beneficio de las mayorías. Está clarísimo que están dejando atados de pies y manos, o sea, poniendo la mayor cantidad de piedras. ¿Por qué? Porque es evidente que el pueblo ecuatoriano desde hace muchísimo tiempo, desde hace un año atrás ya se manifestó con la lamentable situación que ocurrió en octubre pasado, ¿no? De que el pueblo ecuatoriano no quiere este camino. Entonces, evidentemente, mire, están complicando más las cosas. Yo lo dije desde hace muchísimo tiempo, dije, a partir de que comenzamos el último año, me parece que un año en manos de una visión como esta, pues es peligrosísimo, es altísimo, porque tienen posibilidades de tomar decisiones que realmente nos van a poner en una situación más que difícil, nos van a poner en una situación que, escúchenme, ninguno de los países latinoamericanos ha optado por esta línea y nosotros somos los únicos que hemos inclusive contravenido lo que son digamos, las propuestas a nivel internacional, como fue el hecho del pago, y más allá del pago, del prepago de una deuda externa que incluía adicionalmente tapar la pésima gestión o la equivocación tan grande de la gestión en el mercado especulativo de Richard Martínez. Y de paso, dicho sea, ahondemos también y pongamos en el tapete también, el exministro Richard Martínez automáticamente dice me voy al BID, que era una de las cosas que normalmente sucedía en las épocas pasadas y por la cual la Constitución del 2008, no recuerdo exactamente el artículo, señala expresamente que no pueden irse. Pero fíjese usted, aquí que no pueden irse me refiero a salir de ministros e irse a fungir como funcionarios de instituciones
instituciones que son acreedoras del país, y el BID es acreedora del país. No, pero aquí la pregunta es clara: ¿dónde está la Asamblea Nacional? ¿Dónde está el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Dónde está? Bueno, ya sabemos dónde está el participación ciudadana y control social, que acaban de destituir al presidente, ¿no? Eso da a entender, mi querida economista, de que al parecer todo viene en acuerdos, ¿verdad? Nos da a entender aquello. A ver, yo dije desde hace mucho tiempo, usted sabe que yo soy una mujer que no temo decir la verdad ante el pueblo, porque además esa es mi función, ¿no? Decir lo que entiendo y lo que de buena voluntad y como compromiso, o como ecuatoriana comprometida. Yo lo dije desde hace muchísimo tiempo. Está clarísimo que desde que el ministro Richard Martínez ingresó a la cartera de Estado, no es los ecuatorianos quienes elaboramos la política económica del país, ¿no? Es obvio que son los técnicos, en este caso el Fondo Monetario Internacional, los que han puesto las líneas o los ejes del accionar, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente después de que vimos que se conformó un Consejo Asesor Nacional, también se confirma lo que en algún momento yo había dicho, ¿no? Aquí en el Ecuador existe un grupo, una serie de analistas o de famosos técnicos en economía que están vinculados a grupos económicos y que son parte de estas asesorías informales que llamo yo, porque realmente es notorio que simple y sencillamente son parte de las tomas de decisiones, son parte del staff de toma de decisiones en la política económica. ¿Pero por qué? Porque fundamentalmente el ministro, ya todos sabemos de dónde salió, respondía al grandísimo poder económico de las cámaras empresariales, y el actual ministro, ¿a quién responde? Sabemos todos que es un representante del sistema financiero de la banca ecuatoriana, ¿no? Y por supuesto, pues la banca ecuatoriana con ese reflejo proveniente de la banca internacional. Y eso significa que tiene compromisos que cumplir. ¿Perdón? Y eso significa que tiene compromisos que cumplir. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente está más que mencionado, sin contar que, recuerde usted que por la experiencia ecuatoriana todos sabemos que estos manejos, por ejemplo, los de la deuda externa, responden a compromisos no solamente internacionales, sino nacionales. Acuérdese que en la revisión que se hizo, una verdadera comisión como fue la del año 2008, se encontraron cosas inauditas, como por ejemplo que los tenedores resulta que no eran externos, sino que eran internos, y más aún relacionados a la toma de decisiones de la política económica, es decir, se beneficiaron ellos mismos. Entonces ahí es donde uno, por la experiencia, comienza a preguntarse por qué el gravísimo error de un viceministro de Economía diciéndole al mundo que va a pagar y que van, como lo está repitiendo actualmente POS, que va a cumplir absolutamente a rajatabla con el programa que incluye precisamente el cero atrasos, el privilegiar, a pesar de la muerte de los ecuatorianos, del pago de la deuda externa. Uno se pregunta y dice, pueden ser tan inexpertos, o a uno le entra la duda, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo sabe que una autoridad ecuatoriana que salga a declarar semejante situación o semejantes hechos ante el mundo entero, automáticamente tiene una reacción a favor de la posición de los bonistas en el mercado internacional. Y después vemos cómo nos venden con bombos y platillos una supuesta renegociación de la deuda externa, que lo que ha hecho es simplemente beneficiar a los tenedores solamente con un solo punto. Nos dicen que nos han bajado 7 puntos, sí, pero resulta que esa deuda costaba entre 80 y 75 puntos menos. Entonces, son cosas que realmente la ciudadanía tiene que comenzar a hablar. Yo estoy justamente en mi posición de ser crítica, de ser una mujer comprometida con los intereses del pueblo ecuatoriano. Estoy principalmente en una campaña del despertar nacional, pero el despertar nacional entendido en que la ciudadanía tiene que cuestionar, la ciudadanía tiene que buscar las verdaderas respuestas, la ciudadanía tiene que comenzar a entender de qué estamos hablando, no porque no haya querido, sino porque lamentablemente los aspectos de mayor problema en el Ecuador es la falta de información y la falta de comunicación, y sobre todo la falta de herramientas para poder cada uno de nosotros cuestionar adecuadamente. Y fíjense que en eso estoy en este momento, tratando de recuperar esta opción.
Uh-huh. Economista, usted decía algo muy interesante. Lamentablemente hay cifras que nos preocupan, como el hecho de que haya más de 500,000 de ecuatorianos desempleados, exactamente 1 millón de ecuatorianos sin empleo. El presidente Lenín Moreno en campaña, recordábamos, decía 1 millón de empleos para Ecuador, nos está dejando 1 millón de desempleos. Y las cifras del INEC también nos revelan que como consecuencia hay más pobreza en el país, 540,000 nuevos pobres en Ecuador. Ahora con un desembolso que se necesita para mejorar o para tratar de recuperarnos económicamente y cumplir con ciertos compromisos económicos que tenemos como Estado. Sin embargo, cumplir con los condicionamientos que pone o que impone el Fondo Monetario Internacional significa más pobreza para el ecuatoriano, pero entonces, ¿qué otras opciones habrían para obtener ese recurso económico y pagarlo? Porque ¿de dónde se podría entonces pagar esa deuda que se adquiere en el Ecuador? No sé, de pronto una de las opciones, achicar el tamaño del Estado. Recordemos que también por este concepto se van millones de dólares por pago de funcionarios públicos. A ver, lo que pasa es que justamente una de las cosas que ha sido la estrategia usual de esta política neoliberal es hacer pensar o ponernos en algo que el estudio de la lógica lo menciona, que es la famosa falacia de la se me acaba de ir el nombrecito, del falso dilema, la falacia del falso dilema. ¿Qué significa la falacia del falso dilema? Es llevarnos a pensar que solamente existe una opción, una alternativa, y que, claro, hay que elegir entre Guatemala, digámoslo así, Guatepeor, pues no, ¿verdad? Discúlpeme que utilice eso, pero para que se me entienda bien. Entonces, desde hace mucho tiempo nosotros venimos hablando de que no es cierto que la única opción sea el gasto público, manejar el gasto público hacia la baja o manejar el ingreso público hacia nuevos impuestos. Es más, venimos hablando de que el problema fundamentalmente no está en el área fiscal, sino en el área externa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se dice toda la verdad, o no se dice nada más que la verdad, entonces surgen estas falsas disyuntivas para la ciudadanía. Se lo explico mejor. Vamos a ver. En primer lugar, uno de los gravísimos problemas que tenemos, por lo cual hemos venido en un proceso de contracción, no es porque en el Ecuador no existan recursos, es porque en el Ecuador hemos dejado, bueno, no todos, ¿no? Los que han tomado la decisión de política económica bajo esta lógica, ha dejado que todos esos recursos salgan del país. Entonces, evidentemente, existe una falta de una iliquidez muy grande que no permite la reactivación y no permite un proceso de reactivación económica. Entonces, por ejemplo, en vez de tomar decisiones que vayan a afectar en ese falso dilema, es decir, nos vamos por los gastos o los ingresos del gasto en la parte pública, en la parte fiscal, ¿por qué no tomamos medidas que signifiquen de que impidamos la salida de dinero del país? Como por ejemplo, facilito, el hecho de que los bancos nacionales, los depósitos nacionales, se queden en el país y no se vayan a depósitos offshore. Eso por un lado. Segundo, a ver, se supone que el sistema impositivo tiene un esquema fundamental de redistribución. ¿Cómo es posible que sigamos privilegiando el hecho de que los grandes concentradores de riqueza, los grandes concentradores patrimoniales, sigan teniendo las prebendas y sigan pagando menos de un 1%, menos de un 3%, cuando la ciudadanía en general relativamente pagamos entre el 20 y el 25%? Entonces, ¿por qué no se tomó medidas precisamente en un aspecto de redistribución? ¿Por qué? Quiere hacérsele entender al pueblo que tenemos que ajustarnos al cinturón porque la situación está crítica, y esa misma lógica no se le pide a los grandes concentradores de riqueza o grandes generadores de excedentes que entiendan que estamos en una situación que tienen que ajustarse a los cinturones. Y ahí está el dinero, ahí está la respuesta inmediata. Entonces, señores, el problema es que si seguimos pensando en que la opción neoliberal es ley natural, entonces, claro, ¿qué es lo que ellos intentan hacernos pensar? Claro, usted está entre el falso dilema. ¿Qué hacemos? Bajamos gastos,
¿Ponemos más raquítico al Estado o aumentamos impuestos, que significa generar, que es lo que están haciendo, generar más peso o trasladar el peso a la ciudadanía? ¿Por qué no le decimos claramente a la ciudadanía que existe una opción solidaria, desde una perspectiva solidaria? Y ojo, cuando digo solidaria no estoy hablando de beneficencia, estoy hablando de un concepto valórico de que todos tenemos que tener una identidad común, una identidad colectiva, todos tenemos que responder a un objetivo país para que eso realmente sea el objetivo individual. ¿Por qué no reconocemos que hace ya 13 años, 14 años, hubo una opción en el país que, déjeme decirle, en los indicadores que son los fundamentales que hay que medir y que usted mismo los ha dado, que es el bienestar medido en un establecimiento de pobreza del Ecuador, se bajó o se sacó 2 millones de personas de la pobreza, pues, y algo similar del extrema pobreza, pues, mientras que ahora sumamos hasta donde pude tener acceso a los indicadores. Escúcheme, promedio hasta el 2019, aún sin entrar en la pandemia, teníamos promedio 1% anual de deterioro en el tema de la pobreza y extrema pobreza en el país. Entonces, ese es el problema. El problema es que usted, discúlpeme, lo voy a poner en ese sentido, usted y todos los ecuatorianos caemos en el hecho de pensar que existe esta única disyuntiva. Es decir, nos meten en una falacia del falso dilema. ¿Y falso dilema por qué? Porque no es cierto que existan esas dos opciones. No es cierto que existan esas dos opciones. Existen otras opciones a tomar que simple y sencillamente no convienen a sus intereses particulares, a los intereses particulares de quien tiene la posibilidad de tomar las decisiones, y evidentemente lo excluyen, lo invisibilizan, hacen que no aparezca. Uh-huh. Y aquí lamentablemente se está gobernando para intereses particulares. No se entiende que se gobierna para todos los ecuatorianos y se cuida justamente de su bienestar. No puede ser posible que el tema del número de pobres vaya incrementando. 540,000 nuevos pobres en el país, 1 millón de desempleados. Son cifras que realmente nos entristecen, economista, porque revelan la realidad del país. Es que son estremecedoras, pero escúchenme, a usted le faltó algo, los miles de muertos. Así es en la pandemia. Escúchenme, son estremecedoras. Es increíble que quien haya tomado la decisión de política pueda dormir tranquilo y pueda decirnos que se va a alojar, porque déjeme decirle, esa es la palabra correcta, alojar en Washington, pues. Es que es increíble, es realmente increíble. Y escúcheme, por eso es que hace mucho tiempo nosotros venimos repitiendo que el problema ya no es un problema de orden de técnica económica. Ya sabemos lo que hay que hacer, ya hemos presentado alternativas, ya están en el público y el público las ha reconocido. El problema es una decisión de voluntad política. Discúlpeme que me meta en un área que no es la mía, pero que hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la voluntad política, o mañana poner a alguien para que ejerce esa voluntad política, depende del sistema democrático. Fíjense, eso es lo que estamos viviendo. A mí me sorprendió ver cómo el 6 de octubre estaban 3 binomios calificados y ahora el 10 de octubre ya solamente están 2. Me sorprende cómo se está haciendo se continúa con esta indefinición de no saber los ecuatorianos cuáles son las alternativas que tenemos, cuando no se permite el único binomio que se diferencia un poquito del resto. ¿Por qué? Me preocupa enormemente porque estos sistemas, dentro del sistema social, el sistema democrático es el que nos permite realmente tener opciones para luego definir las voluntades políticas en temas tan importantes como el económico. Entonces, discúlpeme, pero estamos viviendo una situación gravísima. ¿Por qué? Porque esta intervención, esta irracionalidad, porque termina siendo una irracionalidad desde la perspectiva del bien común, es a nivel generalizado y con el mayor cinismo, si usted me permite. Entonces, realmente, digamos, el despertar nacional, el despertar del pueblo tiene que ser un despertar muy inteligente, porque lo que tenemos que hacer es cuestionar y comenzar a presionar, pero para utilizar elementos y herramientas democráticas, aunque sabemos que lamentablemente la democracia por aquí pasó y nada me dejó. Uh-huh.
Entonces realmente es una situación muy complicada la que estamos viendo, sin contar el hecho de que recién estamos comenzando a vivir los momentos más difíciles de la presión económica y de subsistencia. Mire, yo le cuento un tema personal, yo en mi labor diaria acabo de recibir, por ejemplo, no es la única, en esta semana un conglomerado de pobladores del barrio de aquí que al escuchar mis exposiciones me han tomado como la voz de esperanza, pero ¿para qué? Para decirme, economista, estamos muriéndonos de hambre, necesitamos generar opciones. Y la única persona que vemos que tiene una opción y una necesidad, o mejor dicho, una voluntad de apoyar es usted. Por favor, la invitamos a que venga a nuestro barrio para que nos guíe y nos arme un plan de trabajo y un plan de un proceso, un emprendimiento colectivo que nos permita salir. Nos estamos muriendo de hambre, economistas. Por supuesto, originado en las mujeres del sector, ¿no? Que son las que normalmente advierten las primeras señales cuando falta la papa en la casa, ¿no? Así es. Entonces, mire usted cómo ya comenzamos a algo que yo lamentablemente también de alguna manera denuncié. ¿Por qué? Porque dije, ya vamos a comenzar con el problema de ver que unos a otros nos vamos a llamar, y qué bien que este grupo haya llamado, así como los otros grupos en los que ya hemos dado la mano, ¿no? Y por supuesto hemos dado la mano en el sentido de apoyar con lo que sabemos hacer, ¿no? Para que a su vez ellos tengan opciones de surgir, ¿no? ¿Verdad? Así es. Pero con una limitación importantísima, y es que déjeme decirle que con mucha pena tengo que decir que ya nos pasó con grupos de artesanos o con grupos de mujeres con emprendimientos, que fuimos al cacareado programa de reactivación económica, y resulta que tuvimos casos en donde, por ejemplo, por $40 en una casa comercial le negaron el pequeño préstamo para salir adelante. ¿Por qué? Porque resulta que las casas comerciales ya habían puesto en un buró y no había pagado en esta pandemia. Resulta que a los otros le negaron. ¿Por qué? Porque las grandes compañías de telecomunicación en la pandemia, que no pudieron pagar 1 o 2 meses, realmente los mandaron a buró de crédito. Entonces, son cosas que uno no entiende. ¿Cómo es posible que la política pública no haya observado eso? ¿Cómo es posible que sí dé todas las prebendas con esta mal llamada ley humanitaria, sí de todas las prebendas para la recuperación de los grandes, para que los grandes tengan todas las opciones de reactivación, que son los que mejor preparados están, porque si sacaran todos sus ahorros, todas sus cuentas de las vacas gordas, hoy pudieran ayudar? ¿Cómo es posible que sean para ellos dirigidos los incentivos? Y resulta que al común, como usted y como yo, que pululamos a pie en la calle, resulta que se nos obliga a reactivarnos en 2 meses, porque en 2 meses ya tenemos que dar respuesta a las tarjetas de crédito en el banco, ¿no? No digamos aquellos pobladores comunes que realmente ni siquiera tienen acceso bancario, y que es peor todavía, y que encima restringidos a salir a vender sus cositas o los informales y demás. ¿Cómo es posible que no se haya inmediatamente aplicado una opción para realmente reactivar mercados de otra índole? Me refiero a canales de comercialización de otra índole. ¿Cómo es posible que se haya privilegiado los errores que tenemos en términos de una cadena de comercialización entre el sector rural y el sector urbano, plagada de gente que no aporta nada y que se lleva los beneficios tanto del consumidor como del productor? ¿Cómo es posible que no habíamos tomado esa opción para realmente, con la urgencia? Usted sabe que la necesidad es madre de los inventos, ¿no? Con esa urgencia hubiéramos corregido a lo mejor aspectos que en otras circunstancias hemos pasado muy quietos y que hemos dejado el tiempo para solucionar. Entonces son aspectos realmente que a la ciudadanía le molesta, que a la ciudadanía le choca, pero el problema en este momento, compañeros, el problema en este momento es que tenemos que generar desde la sociedad civil, porque ya estamos viendo que la política pública no aporta para nada. Desde la sociedad civil tenemos que generar esquemas de supervivencia. ¿Por qué? Para sacarle la cabeza, realmente para que respire. ¿Hasta qué? Hasta tener una respuesta de política pública que realmente responda a la mayoría de los ecuatorianos.
Y será economista y será el próximo gobierno y la asamblea que finalmente sean quienes decidan si dan paso a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional o se miran otras opciones para no afectar la economía de los ecuatorianos con más impuestos, con de pronto subir el IVA, con el tema de quitarle los subsidios a la gasolina, entre otros aspectos que lo único que harían es empobrecer más al Ecuador, a los ciudadanos de este país. Economista, queremos agradecerle por habernos acompañado y atendido nuestra llamada telefónica. Su mensaje final para los ciudadanos que le escuchan en la provincia de Sáchila. No, al contrario, les agradezco yo por la oportunidad y decirle que lamentablemente en el último comentario que hace, el problema fundamental es que nos están cortando todas las opciones y también nos están metiendo en un falso dilema en el ámbito político, haciéndonos pensar que existen solamente malas opciones políticas y lo quieren hacer a través de una descarada acción en contra de la democracia del Ecuador. Y en todo caso, decirle que creo que el Ecuador va a tener muchas dificultades en el futuro, pero no podemos perder esa esperanza, no podemos perder la posibilidad de salir adelante. Yo personalmente creo que a pesar de que la situación es muy complicada, tenemos muchísimas posibilidades de salir adelante. De una u otra manera, este pueblo ecuatoriano aguerrido tiene siempre la posibilidad de dar respuestas a todo ataque contra su libertad. Yo creo en el pueblo ecuatoriano, mis manos, mi corazón y mi mente está para apoyar al pueblo ecuatoriano y sea del lugar de donde sea, estamos listos para apoyarnos solidariamente y salir adelante juntos. Gracias, economista. Que tenga un buen día.